Entonces, esta visión que se ha destacado hoy de acción conjunta, de acción transversal, de acción transdisciplinaria, resulta muy importante para fortalecer la prevención. Y el último ámbito, el más importante de todos, la cultura, la educación. En este tema registramos que en los últimos meses la lucha contra la corrupción se volvió un tema de la agenda directa del presidente de la República. Eso marca una diferencia con el pasado. Aquí ha sido el presidente de la República, y no por demeritar lo que se hizo en el pasado por parte del vicepresidente, pero que ha sido el presidente de la República quien está liderando esta lucha. Yo fui testigo como bueno, malo o regular, pero yo creo que bastante aceptable. En pocos meses se logró aprobar un estatuto anticorrupción que trae medidas eficaces contra la corrupción. Algunas de ellas ya se están aplicando. Pues bien, dentro de estas medidas aparece algo muy importante y tiene que ver con crear una cultura de legalidad y de cuidado de los bienes comunes. Este estatuto anticorrupción trae una disposición en la cual todos los establecimientos educativos del país tendrán que incorporar en sus planes educativos institucionales medidas, reitero, de cultura de legalidad y de cuidado de los bienes comunes. Qué lástima que tenga que ser la ley la que nos imponga esos deberes. Qué lástima que no fuera por motu propio, por propia iniciativa, que se incluyeran ese tipo de deberes. Qué lástima que tenga que ser el jefe del Estado y no nosotros, los ciudadanos, los que estemos emprendiendo por nuestra propia iniciativa estas medidas contra la corrupción, estas medidas estructurales de cultura, de educación, de formación, de pedagogía. Pero ya que no lo hemos hecho los ciudadanos, pues es parte hoy de una de las principales políticas de Estado en donde se está actuando y en donde se está interviniendo. En ese ámbito de la cultura, de la educación, de la transformación, resulta entonces muy importante hacer una pregunta frente a la contratación estatal. ¿Será que todo ello es suficiente? ¿Será que falta algo más? Y yo pienso que el contenido de este foro, las conclusiones de este foro van a ser muy importantes para las políticas de Estado en materia de contratación. Y aquí yo voy a sacar una conclusión personal, no del foro. Yo creo que Colombia en el modelo de contratación se viene equivocando sistemáticamente desde 1993. Yo creo que, como lo decía el señor procurador, en materia de contratación, la contratación fue cooptada dos veces, en el 93 y en el 2007, con la ley 80 y con la ley 1150. Yo creo que en la contratación el cambio tiene que ser mucho más de fondo. Colombia es un país que descentralizó, desconcentró, entregó la capacidad de contratación a cualquier sujeto. Colombia es un país en donde los ordenadores de gasto son más de 2.700 ordenadores de gasto y todos y cada uno de ellos hacen lo que quieren y además, finalmente, todos esos ordenadores de gasto están expuestos a las clientelas políticas, expuestos a los empresarios de la corrupción. Yo realmente creo que en el tema de la contratación todavía hay mucho por hacer, que es mucho más relacionado con el modelo, en donde la cultura, en donde la pedagogía, en donde nuevos modelos de contratación, la centralización, una autoridad central de contratación. Nos decía la alcaldesa un mensaje que creo es uno, a mi modo de ver, de los más importantes. Es que la corrupción en las democracias resultan fenómenos que propicia el sistema capitalista, propicia, lo facilita. Entonces, los modelos de gestión pública tienen que estar cerrados, blindados, tienen que ser gerenciales, tienen que tener mecanismos de control mucho más audaces para cerrar ese espacio. Colombia gasta en organismos de control más de 2 billones de pesos. El control fiscal le cuesta este año al país 550.000 millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación le cuesta hoy al país cerca de 400.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación le cuesta al país más de 1 billón de pesos. A ella nos aproximamos a los 2 billones. Las
Las 2.500 oficinas de control interno le cuestan al país otro tanto. Lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio valdrá otro tanto. Entonces, yo no creo que en Colombia debamos gastar más en controles. Yo pienso que en Colombia tenemos que hacer unos controles más eficientes, gerenciales, más sofisticados para dar el salto cualitativo de cerrar los espacios de la corrupción. Muchas gracias. Me ha pedido el doctor Gustavo que en 5 minutos de conclusiones me refiera fundamentalmente a lo que se ha discutido en este foro en relación con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Digamos que la Convención tiene 5 aspectos principales. 1, criminalización o penalización de nuevos comportamientos, de nuevas conductas. 2, judicialización y herramientas para la judicialización. 3, sistemas de información, flujo de información, tanto para la prevención como para la judicialización. 4, la obligación de los Estados parte de crear un órgano independiente de coordinación de los esfuerzos contra la corrupción. Y 5, unas recomendaciones sobre la institucionalidad requerida para la lucha contra la corrupción. De esos 5 puntos, yo diría que, como resulta de las presentaciones y de las discusiones en este evento, estamos muy bien en la parte de criminalización o penalización. El Estatuto Anticorrupción creó nuevos comportamientos definidos como delitos, a los que hacía referencia la Convención, como la corrupción, para atacar la corrupción en el sector privado, el tráfico de influencias cuando el sujeto activo es un particular, el soborno transnacional, etcétera. De eso se habló aquí. En cuanto a la judicialización, Colombia no puede estar mejor. Colombia ha aprobado instrumentos en la lucha contra el narcotráfico que ahora empieza a utilizar, a aplicar en la lucha contra la corrupción. Y todos los instrumentos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para facilitar la judicialización y también los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, realmente los tenemos. Lo poco que no estaba se completó, yo diría, con el Estatuto Anticorrupción. Y a eso se ha hecho una buena, amplia, completa referencia en este evento. Si escarbamos un poco más, habría problemas más bien de coordinación, el problema de circulación de elementos probatorios entre las diversas entidades, etc. El tercer aspecto, el de la información, pues precisamente las exposiciones que han hecho de la UIAF y también de la Superintendencia de Sociedades dejan ver los avances y los problemas grandes con los bienes que están, la mayoría quizá, en paraísos fiscales, bajo fiducias o en procesos de titularización o securitización de activos. Pero ahora hay más herramientas, o por lo menos se intenta aplicarlas por la Superintendencia de Sociedades, y definitivamente son muy poderosas las herramientas que tiene la UIAF y que tiene el Estado colombiano, que hereda de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que en información también estamos con lo que recomienda y a veces exige la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El portal este nuevo que está presentando el viceministro de Hacienda, en fin, hay avances y hay herramientas. En el cuarto punto, en cuanto al órgano independiente de coordinación de esfuerzos contra la corrupción,
Yo algunas veces le dije muy cortés, comedidamente, a nuestro amigo Óscar Ortiz, el anterior SAR anticorrupción, que yo preferiría, en vez de un SAR anticorrupción, que hubiera una monarquía constitucional o otro régimen de lucha contra la corrupción. Pero en verdad, por más que todos estos esfuerzos han sido tan destacados y meritorios, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción no cree mucho en esos instrumentos, porque se discutió mucho en ese proceso que fácilmente se pueden sesgar a una lucha contra la corrupción de los gobiernos anteriores, pero no del actual, o de la corrupción en los gobiernos departamentales y locales, pero no del central. Entonces, realmente la existencia de un órgano independiente de coordinación de esos esfuerzos de lucha contra la corrupción no es una sugerencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sino una obligación del Estado colombiano como signatario de ese instrumento, de esa convención. Pero nada de esto me parece, aunque me parece fundamental y ha permitido estos grandes avances, y permite grandes avances, realmente muy promisorios, nada de eso me parece lo más complejo. Realmente lo más complejo, ese es el punto quinto a que se refieren, no con esa numeración, pero a que se refiere la convención, que es la institucionalidad requerida para la lucha contra la corrupción. O sea, criminalizar, judicializar, investigar, todo eso pues tiene instrumentos muy probados, pero el diseño institucional, eso sí que es una cuestión muy compleja. Yo en uno de estos eventos hace 15 años o 20 años yo oí a alguien que hacía una conferencia sobre todas las instituciones que unas universidades habían diseñado y todos los logros con esas instituciones, y al final les preguntaban, bueno, ¿y cómo están esas instituciones? Y decían, no, pues no funcionó por falta de voluntad política. Tal otra institución no funcionó por falta de voluntad política, la otra no funcionó por falta de voluntad política. Pero resulta que diseñar instituciones y considerar que no funcionan por falta de voluntad política es como diseñar aviones y decir que no funcionan por culpa de la ley de la gravedad. De eso se trata el pensamiento complejo realmente, de enfrentar ese tipo de cosas que requieren los aspectos más profundos de la inteligencia. Y los aspectos más profundos de la inteligencia, como lo saben los que investigan inteligencia artificial, son la conciencia y el sentido común. Eso es y bueno, hay muchas cosas de las cuales en esta institución realmente tiene la capacidad de convocatoria para atraer a la gente que está pensando en eso, y ni yo ni ninguno de los que participamos acá tiene la pretensión de tener las respuestas a esas cosas realmente tan complejas, pero hay un aspecto que sí es muy importante en esto del diseño institucional. Es que las instituciones, desde luego que pasan por tener entidades, legislación, instrumentos, pero las instituciones, alguien lo ha dicho ya, son ante todo hábitos mentales que incluyen la gestión del conocimiento, la gestión de la información. Entonces, tenemos mucho por hacer en eso, y tenemos un gran desafío. Hay cosas que de pronto mencioné o mencionamos varios, reconstruir los circuitos de conocimiento y de información entre la academia, que tiene una responsabilidad de generar conocimiento, estas instituciones como complexos, que son los centros de pensamiento que una sociedad necesita para restablecer los equilibrios, enfrentar las asimetrías de información y de capacidad de análisis que hay entre lo público y todos esos que compiten por los recursos públicos y por los contratos públicos y por beneficiarse de las políticas públicas y de la gestión pública. Y algo que obviamente hoy no habría tiempo ni nada para desarrollar, solo lo dejo planteado, la preocupación del surgimiento válido de las soluciones del derecho, del surgimiento válido de soluciones del derecho. Y cuando digo válido es que tienen que validarse en un contexto internacional. ¿Qué soluciones le está dando el derecho angloamericano a un problema? ¿Qué soluciones le da el derecho continental europeo a un problema? Pero es asustante que haya
tantas soluciones aisladas del derecho colombiano en estos temas de contratación de infraestructura y un poquito aisladas de lo que aprendimos nosotros en las escuelas de derecho que aprendimos en su momento, y también de los desarrollos del derecho público aplicado a la participación privada en la provisión de infraestructura y en la provisión de servicios públicos. Bueno, les agradezco mucho y discúlpenme si me pasé unos cuantos minutos de los 5. Bueno, no cumplimos, dijimos 10 minutos y como que fueron más extensos. Ustedes muy pacientes, pero pienso que al final de cuentas son temas tan importantes, tan definitivos en la vida de cada uno, porque es que cuando uno empieza a abrirse, a entender la sociedad y el contexto en el que está, a vincularse con los otros, porque se entiende que si cerramos las puertas de la casa y las ventanas y dejamos las calles libres, obviamente la violencia crece. La única forma de poder atacar la violencia es abrir las puertas, abrir las ventanas y ponernos en la calle. La corrupción es lo mismo. Hay que salirle al tigre a luchar con él, pues, encontrarnos con él de frente. Encontrarnos con los problemas, leerlos, no escondernos. No podemos esperar que nos vengan a dar soluciones. Tenemos que cambiar. Y pienso que la actitud de todos los que hemos estado durante el día ha sido esa, porque los temas en la forma como fueron desarrollados y las propuestas que fueron surgiendo, y han surgido desde el primer foro, pues tienen una gran fuerza interna y nos conectan muy fácilmente porque los estamos viendo, los estamos viviendo, los estamos sintiendo. Y eso muestra también mucho el cambio que debe darse en la sociedad que aquí se ha hablado, y es que cuando vemos, por ejemplo, esas telenovelas o los filmes donde aparece un gran, como dijéramos, un Tarzán, una persona especial, un Superman, un hombre que roba o algo así, pues todo el mundo se pone del lado del ladrón para que no lo cojan, y entonces sufre cuando la policía va a encontrarle y casi que le están dando orientación desde la casa, de la tribuna de la casa: no te dejes coger. Eso hay que romperlo, y los medios tienen mucho que hacer por ahí. Bueno, esto se ha levantado bastante durante el día, y yo quisiera terminar con 2 o 3 pequeñas observaciones. Primero, se han presentado muchas propuestas interesantes, y no propuestas, proyectos que están trabajándose. Una de las propuestas ha sido el Observatorio de Políticas Públicas, defender los bienes públicos. Ya la humanidad está entendiendo que sin una consideración fuerte de bien público y de políticas públicas, la humanidad choca y la humanidad va a sufrir un quiebre gigantesco y va a entrar en un caos enorme. El mercado no nos resuelve este problema. Es lo público y son los bienes públicos. Y esto hay que construirlo. Y aquí lo hemos visto en el día de hoy. O sea que esa idea del observatorio es bastante importante. Se ha hablado de las gerencias colegiadas en los departamentos, de focalizar el control fiscal, de vigilar los recursos y no las instituciones. Ahora hemos visto el portal de la parte del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Hemos visto durante el día más de 20 ejemplos grandes como esto y proyectos que están caminando. Pensamos, por los comentarios, etcétera, que se han dado, que faltaría empezar a ver desde cada una de esas perspectivas y proyectos las conexiones que se pueden establecer entre ellos e ir caminando progresivamente, y creo que este es uno de los resultados y valores agregados de este día y de las conclusiones, digámoslo así. Tenemos muchas cosas buenas y por lo tanto hay que felicitarse, porque hay un conocimiento ya muy claro de la problemática y se está actuando, eso es lo importante. Y esa actuación está fundada en cosas muy importantes y en actividades y acciones básicas de gran trayectoria e inclusive que en la presencia internacional pueden ser muy relevantes.